Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión en cuanto al mensaje de la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Le he titulado No más preocupaciones. Esto está basado en la predicación de Jesucristo, en lo que se denomina el Sermón de la Montaña. Un mensaje que Él dio, que es el más largo y corrido de todos los evangelios, desde el capítulo número 5 de San Mateo hasta el capítulo número 7. Estamos ahora en el capítulo número 6 y nos corresponde ver del versículo 25 al 34. A la verdad, estos versículos son muy diversos. Podemos sacarle mucho provecho y sacar muchos temas, pero yo he preferido titularle No más preocupaciones. Procedamos todos y los invito a leer la palabra de Dios, la cual dice así, empezando en el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Empecemos analizando estos versículos. Aquí cuando dice en el versículo 25, por tanto os digo, Jesús está hablando de una conclusión basado en una serie de premisas. Entonces tenemos que ver un poco los mensajes que hemos estado predicando las semanas pasadas, porque aquí dice por tanto, es decir, tiene que ver con los versículos anteriores. Entonces, ¿qué hemos estado hablando que tiene que ver con este por tanto que dice Jesús acá? Jesús en los versículos anteriores habla de que no acumulemos tesoros en la tierra, sino que acumulemos tesoros en el cielo. Que existen esas dos opciones, la tierra, hacerlo en la tierra o hacerlo en el cielo. Y Jesús hace una comparación entre ellas y dice que el hacer tesoro en el cielo es el tesoro que dura, que hacer tesoro en la tierra es pasajero, se corrompe fácilmente y se pierde. Y que además no podemos servir a dos señores, no podemos servir a las riquezas terrenales y no podemos servir a Dios. Que si servimos a las riquezas terrenales, entonces nuestro ojo no está en luz, sino que está en tinieblas. Así que con nuestro ojo tenemos que mirar bien y decidir a quién servimos. Al Dios Mamón, es decir, al Dios de las riquezas, que tiene que ver con las cosas de la tierra, o al Dios Jehová de los ejércitos,
y que tenemos que tomar nuestra decisión, ser firme entonces en esto y tener que decidir. Y cuando hablamos acá de decisión, estamos hablando de una firmeza con todo lo que implica. Entonces aquí hay dos opciones, o la tierra o el cielo. Decidamos de una sola vez. ¿Qué implicación tiene esto? La implicación es lo que dice acá en el versículo 25. Por tanto os digo, es decir, conforme lo que acabo de decir yo, por tanto os digo, si hemos decidido hacer tesoros en el cielo, hemos decidido no hacer tesoros en la tierra, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Así que, ¿qué implicación en cuanto a los versículos que hemos estado leyendo hace poco? Es que ya no debemos afanarnos más. Es decir, ya no debemos preocuparnos más por las necesidades terrenales. Ya no debemos preocuparnos por lo que hemos de comer. Ya no debemos de preocuparnos por lo que hemos de beber. Ya no debemos de preocuparnos por lo que hemos de vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Leámoslo otra vez el mensaje, la palabra desde el versículo 25 hasta el 31. Por tanto os digo, no os afanéis, es decir, no os preocupéis por vuestra vida. No os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Creo que está claro acá. Cuando dice que no nos afanemos, es que no nos preocupemos. Ya tienes que dejar la preocupación, ya tienes que dejar por lo cual te estás preocupando. Sí, es cierto que tienes responsabilidades, pero ya no debes de preocuparte. La palabra de Dios dice que vuestro Padre que está en los cielos, si Él alimenta a las aves y si Él cuida de las flores del campo, ¿cuánto no más va a cuidar de ti? Versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, tú ya no eres un gentil, tú ya no eres una persona que no conoce a Dios. Tú eres ya un hijo de Dios, pero los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a vestir? ¿Qué va a usar? ¿Qué carro necesita comprar? El alimento, los utensilios para los niños, para ir al colegio y todas las preocupaciones por las cuales los gentiles o las personas sin Dios se preocupan. Pero vuestro Padre Celestial, dice aquí en versículo 32, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre. Es cierto que los gentiles, Dios para ellos es el creador, pero no es el Padre. Pero tú sí tienes un Padre porque has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. La palabra claramente dice que aquellos que reciben a Jesús son hechos hijos de Dios. Entonces, pero vuestro Padre, porque tienes un Padre, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y si tú tienes un Padre, el Padre cuida de sus hijos. Y aquí lo que vemos es lo que buscan los gentiles. Vemos aquí una comparación entre lo que buscan los gentiles y los que buscan los hijos de Dios.
Está diciendo acá que los gentiles buscan lo que han de comer, lo que han de beber, lo que han de vestir y se preocupan por eso. Mientras tanto, los hijos de Dios no buscan estas cosas. ¿Qué buscan entonces los hijos de Dios? Versículo 33, que dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, es decir, las cosas como la comida, como la bebida, como la vivienda y todas las demás necesidades terrenales, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que dicen estos versículos? Que si estás buscando para ver cómo haces para comer el día de mañana, comer el mes que viene, y estás preocupado por eso, por la bebida, por la vivienda, estás enfocándote entonces en hacer tesoros terrenales. Bueno, tal vez no lo hemos visto en ese extremo, pero eso es lo que está diciendo acá. Si buscas y te preocupas por la comida, por la bebida, y te afanas o te preocupas, entonces de alguna manera tú estás buscando hacer tesoros terrenales. No debes estar buscando hacer los tesoros terrenales, no debes preocuparte por la comida, por la bebida. En otras palabras, lo podemos decir de esta manera: no es preocuparte por estas cosas, es ocuparte. Sí, que pues, tienes que ocuparte por comer, claro que sí. Tienes que ocuparte por vestir, claro. Tienes que ocuparte por beber, tienes que ocuparte por tus necesidades humanas primarias, claro que sí. Pero no preocuparte. No te preocupes. No estés enfocado en adquirir estas cosas. Tu Padre que está en los cielos sabe que tienes necesidad de ellas y Él va a suplir. Confía en Dios. Mas buscad, dice acá, primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿dónde está la ambición? ¿Dónde está nuestra ambición? ¿Nuestra ambición está en la tierra o está en el cielo? Si nuestra ambición está en la tierra, estamos preocupados y afanados por todas las cosas como la comida, la bebida y la vivienda y todo lo demás. Mas si nuestra ambición está en el cielo, entonces vamos a estar enfocados, no preocupados, sino ocupados en las cosas del reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces veamos aquí una prioridad. Primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, no te preocupes, serán añadidas. Confía en Dios. Ahora, tú me dices: pastor, es que yo he hecho lo que usted dice y no ha sucedido. Bueno, seguro, porque yo he visto que esta palabra de Dios es veraz y eficaz, y que Dios no miente, y que es verdad. Si tú no te preocupas, Dios es fiel. Pero si tú te preocupas, entonces hay personas que dicen que están buscando el reino de Dios y su justicia, pero están preocupadas por lo que han de comer. Están preocupadas por lo que han de vestir. Están preocupadas por pagar la renta de la casa. Están preocupadas por adquirir el transporte que necesitan. Se preocupan, se estresan, se afanan. Entonces no está aplicando el versículo, no se está obedeciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios y justicia, y entonces, sin preocuparnos por lo otro, y entonces todas las demás cosas serán añadidas. Jesús aquí también nos invita a reflexionar cuando dice: miren las aves del cielo. Así dice. La palabra es mirar, observar, analizar, meditar. Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan. Precisamente es como algunos turistas que les gusta, andan con binóculos y les gusta observar las aves. Aquí en Costa Rica es muy dado a eso. Hay mucha variedad de muchos tipos de aves, y he visto mucho turismo alrededor de observar aves. Entonces aquí Jesús dice: obsérvenlas,
Miren las aves. Si tú te quedas fijando, te quedas observando las aves del cielo y te quedas observando el gorrión, te quedas observando el pájaro con sus diversas formas y colores y te fijas qué es lo que hace este pájaro. Tú ves que él encuentra el alimento que necesita. Que él no está sembrando ni segando, no está sembrando semilla ni recogiendo semilla, que él no está preocupado recogiendo en graneros, no, sino que Dios mismo las alimenta. Miren las aves del cielo, no siembran ni ciegan ni recogen graneros, es decir, no se preocupan. Las aves no se preocupan, las aves simplemente se ocupan de ir buscando el alimento y Dios, conforme ellas van buscando el alimento, Dios les provee el alimento. Miren también, dice acá, consideren también o miren los lirios del campo. Los lirios del campo, ¿cómo es que crecen? Consideren los lirios del campo, o sea, medita, analiza. Fíjate en las flores, los lirios o las flores en general, ¿cómo es que crecen? ¿Trabajan? No. ¿Hilan? Tampoco. Antes dice aquí, no trabajan ni hilan. Es decir, si ellas no lo hacen y son hierba del campo que hoy están floreciendo y mañana se echan en el horno y Dios las viste de gran manera, ¿no hará mucho más Dios con nosotros, hombres de poca fe? Y no somos simplemente hombres de poca fe, pero hombres no solamente somos simplemente hombres, no somos gentiles solamente, en otras palabras, somos hijos de Dios. ¿No hará entonces mucho más con vosotros vuestro Padre Celestial? Entonces confía en Dios. Jesús te invita a reflexionar, a que pongas tu confianza en Él y dejes de estarte preocupando. Él sabrá suplir tus necesidades. Él sabrá qué hacer en las necesidades en las cuales tú estás. Versículo 27 dice de este capítulo 6 de Mateo: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, ¿qué ganas? Como no puedes añadir a tu estatura un codo, por mucho que quieras, que te afanes y que te preocupes, ¿de qué sirve entonces que te preocupes? De nada sirve que te preocupes, nada ganas con preocuparte ni con afanarte. No puedes hacer cambiar las cosas, no puedes aumentar la altura, tu estatura, pues tampoco puedes hacer cambios tú, déjaselo a Dios. Lo que Dios está diciendo es, no te preocupes, porque no ganas nada con eso, déjamelo a mí. Confía en mí, yo soy tu padre, yo te sostengo, yo te proveo. Pon ya tu confianza en mí. Aquí la orden, que no es un consejo, es un mandato, es: no os afanéis por vuestra vida aquí en la tierra. Por tanto, con lo que hemos hablado, si nuestros tesoros están en los cielos, si nuestra riqueza es en el cielo y no en la tierra, entonces no nos afanemos. Es una orden acá ya, es un mandato. No nos afanemos por nuestra vida, por lo que hemos de comer, por lo que hemos de beber, ni por el cuerpo, por lo que hemos de vestir. No, ya no más. Por todo lo que tengamos que hacer aquí en la tierra en función de nuestras necesidades humanas. Ya no nos afanemos, ya no te preocupes, porque tu tarea no es hacer tesoro en la tierra, es hacer tesoro en el cielo. Deja la preocupación, deja todo lo que tú necesitas en las manos de Dios, porque Él cuida de todo lo que ha creado. ¿Cuánto más entonces no va a cuidar de ti? Una observación en cuanto a esto: Dios no está diciendo que no trabajemos. Cuidado con esto. El apóstol Pablo dijo: el que no trabaja o el que no quiera trabajar, que no coma. Aquí, cuando vemos las aves y las plantas, no es que no hacen nada. Las aves buscan el alimento, pero no se preocupan. Saben que lo van a encontrar tarde o temprano. Cada uno hace su parte.
Cada uno colabora con Dios. Las aves colaboran con Dios en su manutención, de igual manera que las flores y las plantas. Las plantas colaboran succionando de la tierra, ese es su trabajo, succionando los minerales y todos los nutrientes y recibiendo del sol también de igual manera el alimento, la clorofila que les va a ayudar para crecer. De igual manera nosotros, es una vida cooperativa con Dios. Dios y su criatura trabajan en conjunto, igual nosotros. Y de igual manera, trabajamos en conjunto con Dios, pero sin preocuparnos. Pongamos entonces nuestra confianza en el Señor. Versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Jesús entiende que hay poca fe. Jesús entiende que son muchos los que se preocupan, son muchos los que tienen poca fe. No os afanéis, entonces, no os preocupéis. Esto también implica que no alimentemos el temor a lo que pudiera pasar el día de mañana, porque muchos temen, ¿qué va a pasar conmigo si no tengo trabajo? ¿Qué va a pasar conmigo si me acaban de despedir? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? Entonces muchos se preocupan y muchos se afanan. Pero aquí la palabra dice, no os afanéis, no importa tu situación en la cual tú te encuentres. Tú tal vez digas, es que mi caso es especial, es que yo soy una persona que tiene mucha necesidad, a diferencia de usted, pastor. No importa la situación, no importa la condición, no importa la circunstancia, no importa. Aquí la palabra de Dios dice que no debemos de afanarnos por nada de lo que necesitemos aquí en la tierra, porque tenemos un Padre que nos cuida. Tenemos que confiar en Él. Pero es que yo he confiado en Él y parece como que el Señor no me ha cuidado. Bueno, estoy seguro, estoy muy, muy seguro que es que no has confiado en Dios y por eso te ha pasado eso. Porque si tú confías en Dios, Dios es fiel a su palabra. Si tú confías en Dios, Él va a cuidar de ti. Pero si tú desconfías de Dios, entonces le das oportunidad a que el enemigo, porque tenemos un enemigo, el enemigo entonces tome control de tu vida y no el Señor. Y el enemigo viene a robar, matar y destruir. Entonces muchos se engañan, muchos dicen, pero es que si yo he hecho eso, pero no lo has hecho bien. No has confiado, has desconfiado de la palabra. No has estado en reposo y en confianza, te has preocupado. Y después dices que entonces la palabra de Dios no es veraz. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es veraz, pero tienes que ser fiel a lo que la palabra de Dios dice, tienes que obedecer lo que se dice. ¿Cuál es la ambición entonces correcta? Versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, no busques lo terrenal. No busques lo terrenal, hermano en Cristo. Tú que me escuchas, miembro de iglesia, Misión Alcance Global y cualquier otro hermano que me esté escuchando. No busques lo terrenal. No lo busques. No lo busques. Enfócate en el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora dice primeramente porque muchos ponen en primer lugar las cosas de este mundo. Muchos ponen en primer lugar el estudio de sus hijos. Muchos ponen en primer lugar el colegio donde los hijos van a ir, la universidad donde van a ir. Muchos se preocupan. Ocúpate, pero no te preocupes. No es que no vas a hacer nada. Igual que las aves hacen algo, igual que las plantas hacen algo para desarrollarse, tú también. Pero no es tu enfoque. Por eso dice acá, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas, no las tienes ni que pedir.
Aunque el Padre nuestro dice, el alimento de cada día, dánoslo hoy. Pero el Señor sabe de qué cosa tenéis necesidad, dice aquí estos versículos. El Señor sabe lo que tú necesitas. Entonces no te preocupes. Pon tu confianza en el Señor. Y aquí dice entonces, ¿qué es buscar el reino de Dios, su justicia? ¿De qué estamos hablando acá? De todo lo que es de Dios. El reino de Dios es todo lo que trata alrededor de Dios para ti. Dedícate al reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa exactamente eso? Bueno, ora a Dios. Lee la palabra de Dios. Implica adorar, sacar tiempo para adorar a Dios. Implica sacar tiempo para meditar en la palabra. Implica sacar tiempo para hacer guerra. Sí, te toca hacer guerra. Eres un guerrero. Eres un hijo de Dios. Te toca hacer guerra espiritual. Te implica asistir a las reuniones de la iglesia. Implica congregarse en una iglesia. No tienes iglesia. Entonces no te estás enfocando en el reino de Dios. Porque el reino de Dios consiste también en grupos de personas que se reúnen para alabar a Dios, lo cual eso se llama iglesia, y que tienen un pastor. Así que entonces congrégate en una iglesia, obedece a los líderes, obedece a tu pastor, haz la voluntad de Dios que está escrita en la palabra, responde al llamado que Dios te haga, al llamado y propósito específico, respóndele. Y esto es lo que debe ser tu ambición. Eso es lo que debe ser tu enfoque. El resto vendrá por añadidura. El resto vendrá por añadidura. Todo lo que tú anhelas o deseas o creas que necesites, el resto vendrá por añadidura. Cuando hacemos del reino de Dios y su justicia nuestra ambición y trabajo, entonces todas las demás cosas Dios las irá dando conforme nuestra obediencia. Así que ya no más preocupaciones, amados hermanos. Eso es lo que dice aquí en estos versos. Ya no nos afanemos. Y si volvemos a entrar en un afán, pecamos. Porque esto no es un consejo para los hijos de Dios. Esto es un mandato. Entonces, si nos preocupamos porque vemos que el dinero no lo estamos teniendo, entonces nuestra fe no está en Dios, nuestra fe está en el trabajo, nuestra fe está en el patrono, nuestra fe está en las cosas naturales, pero no en Dios. Tenemos que poner nuestra fe en el Señor. De repente, y muy posiblemente, parte del propósito de Dios es que tú aprendas, y para que aprendas tienes que tener tal vez posiblemente escasez. Escasez de las cosas naturales para que aprendas a confiar en Dios. Porque ¿cuándo vas a confiar en Dios imagínate que todo te abunda? Tienes de todo. No tienes necesidades. Entonces, ¿cómo vas a aprender a confiar en Dios si no tienes necesidades? Entonces, Dios también muy posiblemente puede hacer que tú tengas necesidades para probar tu corazón, para que te corrijas, para que aprendas. Porque no aprendemos simplemente con que oigamos la palabra de Dios. Tiene que ser probada para que a través de la prueba demostremos que hemos aprendido y que realmente obedecemos. Así que no solamente pudiera ser que Satanás se aproveche de una situación, sino que también Dios quiere probarnos para ver cómo está nuestro corazón. Claro, en esa prueba, Satanás se querrá aprovechar. Satanás querrá sacar ventaja. Y sacará ventaja sí, solo si tú desobedeces y no pasas la prueba. Y entonces cuando tú le pides a Dios, Señor, ayúdame en mis necesidades, y estás tú enfocado en esas necesidades y tu corazón está allí, tu mente está allí, pero el reino de Dios no está allí. Solo miras tus necesidades. Tú lloras, pero no lloras por las almas que se están perdiendo, no. Tú lloras porque tú tienes necesidad. Tú lloras porque no has podido hacer muchas cosas. Tú lloras porque ves tu propio yo.
lo que necesitas. No puedes ver más allá. No puedes ver lo que Dios quiere que tú veas. No puedes ver ni a Dios mismo como debe de ser, sino que le estás diciendo ayúdame, 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 ayúdame. Y cuando Dios te pide la adoración para ayudarte, no le puedes dar adoración, ¿sí? Porque lo que le das es petición. No adoras, pides. Y dices, sí, pastor, yo he adorado. Y no has adorado, has pedido. Eso no es adoración. Satisface el corazón de Dios y entonces Dios te va a satisfacer a ti. No al revés. No al revés. No es me satisfago yo y entonces cuando yo esté satisfecho, satisfago el corazón de Dios. No es así. Satisface el corazón de Dios y entonces Dios te va a satisfacer a ti. Busca el reino de Dios y su justicia y entonces Dios te va a dar todo lo demás que estás necesitando. Téngalo por seguro. Confía en el Señor. Ya no más preocupaciones. A partir de ahora, a partir de este mensaje que tú has estado escuchando, decídete, toma decisión. Y aquí lo dice en la palabra de Dios, que decidas a quién le vas a servir. A las riquezas naturales. Ahora, usted me puede decir, pastor, pero es que esto no son riquezas. Yo estoy pidiendo comida para mañana. Yo estoy pidiendo bebida, techo, cosas, necesidades básicas. Sí, pero es lo que el mundo tiene. Cuando Jesús dijo las riquezas de este mundo, está hablando de todo lo que el mundo puede dar. No necesariamente que te hagas millonario y que te hagas rico, sino está hablando de lo que el mundo puede ofrecer y puede proveer en ese sentido. Entonces el Señor dice, no pongas tu mira aquí en la tierra, sino pon tu mira en el cielo, pon tu mira en las cosas de arriba, donde está Dios, donde está Jesús, a la derecha del trono de Dios, porque tú estás en Cristo. Si estás en Cristo, estás arriba, a la derecha del trono. Allí pon tu mira en todo lo que hay allí, en todo lo que Dios dice en su palabra, en lo que Él dice que tienes que hacer. Pon tu mira en el reino de Dios y su justicia. Dedica tiempo a eso. No tienes por qué estar exageradamente trabajando, con afán trabajando. No, dedícate al reino de Dios. No es que no tengas que trabajar, sino que no te excedas en el trabajo natural, porque Dios va a cuidar de todo lo que necesites. Créalo. Ten confianza en Dios, mi amado hermano. Decide confiar en el Señor. Dios no va a poder ponerte esa decisión porque esa decisión te pertenece a ti. Es una parte humana. La decisión es la parte humana que te toca a ti. Tomar decisión es ser radical y decir, esto es lo que voy a hacer y no me voy a volver a preocupar. Lo decido y lo hago. Y cuando tú tomas esa decisión, entonces viene la dedicación, viene el ocuparse, no el preocuparse, viene el ocuparse. Entonces te vas a ocupar, sí, pero no preocupar. Y en vez de buscar las cosas que necesitas, en vez que tu ambición esté en las cosas terrenales, vas a poner tu ambición en las cosas celestiales. Vas a poner tus cosas en el reino, tu ambición en las cosas de Dios, en el reino de Dios y su justicia. Todo lo que es el reino de Dios y su justicia, todo lo que Dios quiere a lo cual tú te debes dedicar como hijo de Dios. Todo eso, todo lo que está escrito en su palabra y todo lo que Él te comunique y te diga, eso tiene que ver con su reino y su justicia para ti. Si tú haces eso, Dios hará el resto. Preocúpate, por así decirlo, del reino de Dios y su justicia. Y Dios se ocupará. No te voy a decir que te preocupes, está mal dicho. Ocúpate del reino de Dios y justicia. Y entonces Dios se ocupará de lo que necesites aquí en la tierra. De todo. Absolutamente todo lo que necesites aquí en la tierra. Él es un Padre bueno, es un Padre proveedor. Y tú eres su hijo. ¿Eres hijo de Dios? Entonces, si eres hijo,
Pon tu confianza en papá. Pon tu confianza en el Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Habla a los corazones de tus hijos en este momento y pon fe en ellos, porque la fe proviene de ti, Señor. Al haber escuchado esta palabra, Señor Dios, Espíritu Santo, obra ahora milagrosamente, poniendo esperanza y fe en sus corazones. Abre tu corazón, amado hermano, tú que me estás escuchando, y déjate tocar por el Señor en este momento. Ahora, Padre eterno, pon fe en ellos y que decidan por tu reino y tu justicia, y dejen ya de estarse afanando y estarse preocupando por las cosas que necesitan aquí en la tierra. Decide allí, amado hermano, dile al Señor, decido creerte a ti, Señor, y poner mi confianza en ti. Y decido ya no más afanarme por las cosas que necesito aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, te damos gracias a ti, Señor. Haz tu obra de poder en medio de nosotros, para honra y gloria de tu reino y bendición de tus hijos. Amén. Dios le bendiga.